Ahora sí, ya estamos grabando esta charla, entonces le doy los muy buenos días tanto a Daniela como a don Eduardo. Muchísimas gracias por aceptar esta charla, por explicarnos en detalle ya todo este proceso de las políticas internas de la empresa, que yo sé que van a haber muchas consultas. Así que los dejo para que puedan iniciar. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los que nos acompañan. Un placer poder estar compartiendo un ratito hoy de conocimientos, abarcando cualquier duda que puedan tener los que nos acompañen. Creo que primero agradecerle a Tatiana y a la Cámara de Industrias por la invitación que nos han hecho. Nos sentimos muy complacidos de poder estar participando de esta charla y pues, como lo dije anteriormente, estar compartiendo un poquito de conocimientos con todos los que están presentes. Yo creo que el tema y lo voy a hacer en dos vertientes aquí, que se convierte en una, por decirlo así, al final. Hablar de un reglamento interno de una empresa, también hay gente que lo confunde de cuando se habla de políticas internas también de una empresa, que son dos cosas totalmente diferentes. Aquí, dentro de la presentación que hacemos, que es una presentación de guía, ojalá nada más nos enfoquemos en lo que pues, nosotros vamos a ir comentando. Nosotros hacemos mención principalmente a un reglamento interno de trabajo, pero también hay que entender de entrada lo que es la diferencia entre un reglamento interno de trabajo y unas políticas internas de trabajo. Ambas tienen un mismo fin, pero procedimentalmente hablando, tienen características que pues sí se diferencian, ya que las políticas internas de trabajo pueden ser generadas por el patrono, por los representantes de la empresa, sin que medie ningún tipo de organización, mientras que el reglamento interno de trabajo sí requiere de una aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tiene todo un procedimiento que tal vez al final vamos a poder entender un poquito esas diferencias y las recomendaciones que nosotros vamos a ir haciendo en cuanto a la duda si generar un reglamento interno o generar unas políticas internas de trabajo. Pero sí cabe rescatar ese tema en particular en cuanto a esos dos elementos, por decirlos así, que convergen dentro de una empresa y que muchas veces los mismos patronos dudan, digamos, de la aplicación o no de una u otra. Tal y como lo vemos acá en esta filmina, vamos a hablar un poquito de lo que es derecho laboral preventivo. Yo creo que tanto las políticas internas y los reglamentos internos de trabajo se generan específicamente para prevenir las mismas relaciones laborales dentro de una empresa. Y esto, pues lo que hace en cierto sentido es, más allá del contrato de trabajo que se firma entre las partes, entre el patrón y colaborador, lo que pretende es pues, poder poner las pautas, regular un poquito todos los aspectos que pues van a existir dentro de una relación de este tipo. Entonces, pues lo que se pretende siempre con un reglamento, con unas políticas internas, es que tanto el patrono y el trabajador puedan tener conocimiento de la forma en que se están regulando los diferentes puntos de esta relación laboral. Vamos a hablar un poquito de la finalidad que tienen estos tipos de reglamento o de políticas. El reglamento como tal o las políticas internas como tal de la empresa, también vamos a definirlas y a ver los aspectos que se toman en consideración cuando se crea un reglamento o unas políticas internas de trabajo y los procedimientos a seguir, que fue lo que adelanté un poquito al inicio con respecto a esas diferencias que existen entre un reglamento interno y unas políticas internas de trabajo. Daniela, tal vez le cedo la palabra para ahora sí iniciar con la presentación. Claro que sí, muchísimas gracias, buenos días para todos. Como lo mencionó Eduardo, yo les quiero aquí hablar sobre lo que es el derecho laboral preventivo, qué es y cuál es la finalidad. Ok, creo que primero es importante tomar en consideración que cuando hablamos de derecho laboral preventivo, nos estamos anticipando, nos estamos adelantando ante una posible contingencia.
Ahorita, a inicios de que empezara la presentación, le comentaba a Tatiana de que lo ideal de esto y tal vez el mensaje que nos gustaría que ustedes se llevaran es que la idea de esto es anticiparnos al problema, porque lastimosamente muchas veces cuando hablamos de esto ya el problema se generó. O sea, ya el cliente tiene una demanda por parte de un trabajador de una situación que el trabajador estaba disconforme. Entonces, aquí por eso lo mencionamos como desde el principio para tener claro cómo sería el panorama. Volviendo al punto, ¿qué es el derecho laboral preventivo? Es un diagnóstico legal que nosotros, los asesores, hacemos sobre una empresa. Cuando les hablo sobre diagnóstico, me refiero a que nos adentramos al giro ordinario de la empresa. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, empezamos a hacer un análisis de cómo es el proceso de contratación, si se tienen un perfil de puestos, digamos, de las personas de las vacantes que hay en un trabajo, cuáles son las políticas internas que se tienen, cómo se manejan el tema de vacaciones, cómo se maneja el tema de compensación, de todo. Porque vamos a ver, la ley establece muchos parámetros, pero las empresas pueden hacer lo que consideren siempre y cuando no sea contrario a la ley. Entonces, aquí es importante analizar, ¿la empresa tiene alguna política de lactancia? ¿Cómo manejan el tema de acoso laboral? Con Eduardo mencionábamos mucho cuando estábamos preparando este webinar que nuestro derecho laboral es pro trabajador. O sea, eso es algo como que siempre se sabe. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es bueno saberlo para poder anticiparnos a las necesidades. ¿Cuál es la finalidad? Como les mencionaba ahorita, básicamente la finalidad de esto es anticiparnos a los problemas, evitar tener un conflicto, minimizar costos, porque una demanda laboral es un proceso, además de costoso, desgastante tanto para la persona que lo interpone como para la empresa que está envuelta en esto. Y lastimosamente nuestros juzgados no son tan rápidos como uno quiere. Entonces, probablemente yo puedo presentar un proceso laboral este año y cuando vamos a entrar en detalle puede ser el otro año con mucha suerte o hasta el siguiente. Entonces, aquí la idea de esto es poder analizar, adentrándose a la empresa, cuáles son los riesgos y contingencias que se tienen para evitar, digamos, algún conflicto. También es importante, porque muchas veces nos ha pasado con muchos de nuestros clientes. Cuando hacemos este diagnóstico, notamos situaciones que no se están manejando de la mejor manera. Pero esto es bueno, porque esto nos ayuda a analizar los errores, a manera de analizarlos y decir cuál es la línea a seguir, cómo yo puedo hacer para evitar que esto más adelante se convierta en un problema. Y principalmente nosotros consideramos que la mayor finalidad que tiene esto es mantener relaciones armoniosas entre los trabajadores, entre el patrono, entre todos. Al final de cuentas, a veces uno comparte más tiempo con sus compañeros de trabajo que con la propia familia. Entonces, es importante, digamos, tener esta parte bastante clara. Dani, tal vez ahí agregando un poquito sobre lo que explicaba esta finalidad, lo decía usted muy bien, es armonizar un poquito esa relación existente entre patrono y trabajador. Muchas veces este tipo de relaciones van un poquito más allá y es importante, creo yo, que poner y tener las reglas claras, ¿verdad? Yo creo que también parte de esto, y lo que pues creo que ha ayudado muchísimo a las empresas de tener un derecho laboral preventivo, como lo llamamos nosotros, es evitarse evitarse tal vez esa necesidad de a veces tener que acudir a los juzgados laborales, máxime ahora que digamos que con el nuevo Código Procesal Laboral que vino a implementar toda una serie de, diría yo, de beneficios para los trabajadores, con o sin razón. Yo creo que aquí no nos tenemos que adentrar muchísimo en comentar si fue positivo o no positivo, pero el acceso a la justicia se le facilitó a los trabajadores con la defensa pública y ahora pues sí, los trabajadores a sabiendas de que no tienen ningún costo para ellos, tienen la posibilidad de poder acudir a la defensa pública para hacer valer sus derechos, entre comillas a veces. Yo creo que si se deja claro cuáles son las pautas dentro de la relación laboral, creería que esto viene a disminuir considerablemente que los mismos trabajadores pues vayan a demandar a sus patronos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, porque como lo mencionaba Eduardo al inicio,
Una cosa son los manuales de procedimientos o las políticas internas que una empresa tenga y otra es el reglamento. Ambas, digamos, cumplen la misma finalidad, que es como les decir, que es como les estamos diciendo, tener las reglas, digamos, claras y evitar, digamos, cualquier conflicto. Pero el procedimiento que siguen cada una es diferente y vamos a entrar en detalle a esto. Ok, siguiendo un poco la línea que veníamos diciendo es, cuando nosotros estamos hablando de derecho laboral preventivo, lo hacemos ver como que sea un aliado, como que sea una estrategia, como lo mencionamos ahorita, que nos adelantemos, que no esperemos a tener una demanda sobre la mesa para buscar a un asesor y empezar a ver cómo está mi empresa. Una vez que nosotros ya hacemos ese diagnóstico y logramos extraer resultados, hacemos una serie de recomendaciones o conclusiones. Aquí les colocamos algunas de las más frecuentes. ¿Qué siempre son las cosas que nosotros, digamos, recomendamos? Que se tenga una conversación, una comunicación abierta y fluida entre la gerencia de la empresa y los trabajadores. Es decir, que se hablen las cosas como son. A veces, muchas veces nos damos cuenta de estos análisis que hacemos que los trabajadores no saben qué está pasando. Lo vivimos mucho con el tema de pandemia. Siempre es bueno dar visibilidad de, ok, la empresa va a seguir trabajando de esta manera, vamos a implementar el teletrabajo, qué es lo que se quiere hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Eso es un punto. Otro punto, reuniones periódicas de comunicación. Es lo mismo, o sea, es tratar de dar tranquilidad a los trabajadores de cómo se están haciendo las cosas, de cómo están trabajando. Los últimos dos puntos es bastante importante porque uno es ajustar conductas a los reglamentos internos y la correcta aplicación de sanciones. Estos dos temas son bastante importantes. ¿Por qué? Porque siempre lo que hemos visto es que hay una cierta resistencia con los trabajadores, porque nadie quiere, digamos, ser sancionado o nadie quiere que lo estén amonestando. Entonces, nosotros aquí siempre damos un acompañamiento para dar tranquilidad a los trabajadores de no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. Si usted hace su trabajo correctamente, no va a tener que, digamos, tener una amonestación. Pero siempre es bueno dar claridad de, si usted no hace su trabajo o comete ciertas faltas, estas son las consecuencias que esto va a llegar. Entonces, después de todo esto, ¿cuáles son las recomendaciones para ir aterrizando a los temas? Empecemos con la primera, políticas internas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, digamos, lo ideal es establecer, de acuerdo al giro de negocio de la compañía, qué cosas son importantes. No es lo mismo trabajar con una firma de abogados a como con una empresa que se dedica a insumos médicos. El core del negocio es diferente, el perfil de puestos es diferente, todo aquí va a variar. Entonces, las políticas internas de trabajo van a ser cómo la empresa maneja diferentes situaciones, cómo la empresa toca el tema de incapacidades o toca el tema de vacaciones. Obviamente sabemos de que el Código Laboral establece 12 días para tema de vacaciones, pero si la empresa dice, yo, o sea, mínimo yo tengo que dar estos 12 días, pero si yo no quiero dar 12, si no quiero dar 20, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja el tema de ahora que está muy de moda la licencia de paternidad? O igual para las mujeres, todo el tema de maternidad y lactancia, toda la parte de despidos, todo. O sea, aquí básicamente es como les decía al principio, adentrarnos al negocio y hacer todas las recomendaciones pertinentes que nosotros consideramos. Estas recomendaciones, digamos, que se van a ver ejemplificados en manuales, deberían de ser de acatamiento obligatorios entre los empleados. La única manera, digamos, la única diferencia es que esto no pasa por el Ministerio de Trabajo, como sí lo va a pasar en los reglamentos internos, que ahorita Eduardo nos va a entrar más en detalle con esto. Pero esto sería el tema de políticas internas. Después, lo que les mencionaba ahorita, reglamento interno, que ahorita entramos en detalles, y manual de procedimientos. ¿Por qué hablamos de manual diferente a políticas? Porque como les digo, o sea, todos los negocios son diferentes. Entonces, de acuerdo al giro del negocio, hay que establecer manuales de procedimientos. ¿Qué nos ayudan estos manuales? Evitar errores, anticiparnos a problemas. Entonces, aquí es importante determinar cuáles los problemitas que la empresa va teniendo para ver una ruta a seguir. Y nosotros lo comentamos como manual de procedimientos. Ahora le doy la palabra a Eduardo. Gracias, Dani.
voy a insistir un poquito en el tema, lo dije al inicio. Aquí vamos a conversar un poco sobre el reglamento interno de una empresa. Si tenemos que relacionar el reglamento con las políticas, viene siendo lo mismo, nada más que tienen ciertas diferencias, ya que, como lo hemos dicho, el reglamento pasa por un proceso donde tiene una aprobación por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las políticas internas las crea el patrono y no tiene ningún otro procedimiento posterior a la creación de las mismas. No es que uno sea bueno o el otro sea malo, lo único es que el reglamento interno, al pasar por aprobación del Ministerio de Trabajo, se cerciora a la empresa de que nada va a estar contrario a la ley. Esa, digamos, es la única diferencia, pero al final, generalmente los reglamentos o las políticas internas se realizan de la mano de un departamento de recursos humanos y el abogado de empresa o la asesoría externa que tiene la empresa en materia legal. Entonces, pues uno diría que siendo políticas y que el procedimiento es más corto, muchísimas empresas se inclinan más por las políticas que por los reglamentos internos y al final se convierten en obligatorios para las partes. Es un tema después de realizado y de aprobado el reglamento o las políticas internas, de que hay que hacer todo un procedimiento, digámoslo así, de conocimiento para los trabajadores, hasta lógicamente se recomiendan capacitaciones en cuanto a los reglamentos, una exposición inicial, presentación inicial también, siempre de reunir a todos los trabajadores y lógicamente hacerlos entender de que no se convierta esto en un tema de contrincantes entre sí, ¿verdad? Sino que más bien es un tema de regulación para que las relaciones sean mucho más fluidas, ¿verdad? Entre el patrón y el trabajador. Entrando un poquito a las definiciones de lo que son los reglamentos internos o a las mismas políticas internas de una empresa, dejando de lado un poquito los manuales de procedimientos que son más de procesos, como lo dice la misma palabra. El tema del reglamento interno, como lo decimos aquí, son las relaciones laborales siempre van a necesitar una serie de reglas y especificaciones que regulen esa relación que existe entre las partes. Siempre va a haber ambas partes que, pues, unos van a ser subordinados de los otros y por ende, pues, necesitan regularse para que puedan acatar todas las reglas, las disciplinas, sanciones o demás que tenga la empresa en sí, ¿verdad? Entonces, es por ahí que es una forma también de el reglamento de prevenir todas esas situaciones que se van presentando dentro de una empresa. Lo importante aquí es que tanto los reglamentos como las políticas internas pueden ser modificables en el tiempo, constantemente, según pues sea beneficioso para la empresa, vaya a hacer las relaciones más armoniosas también entre el patrón y el trabajador, pero sí es importante que cada vez que haya un cambio, bueno, si es un reglamento interno, cada cambio va a requerir también la aprobación del Ministerio de Trabajo a través del Departamento Jurídico, y las políticas internas es un tema de comunicación que hay que hacer a los trabajadores cada vez que se realice un cambio. Entonces, en ese sentido también es importante tomar en consideración este aspecto para el tema de las modificaciones que generalmente, a cómo se van dando las situaciones, uno ve o los patronos ven las necesidades de ir modificando un poquito cada una de esas regulaciones que van estableciendo a través de los reglamentos o las políticas. El reglamento interno, en síntesis, se define como un conjunto de reglas que deben cumplir ambas partes de la relación laboral en el lugar de trabajo para mantener las relaciones respetuosas y cordiales. Yo creo que aquí es importantísimo. Uno ve cuando tal vez va y en compañía de los patronos va a hacer una presentación a todos los trabajadores de unas políticas internas o un reglamento interno de trabajo para darlo a conocer, que la gente pues se siente como a la defensiva, como que se fricciona en el momento en que se les convoca, digamos, a una reunión para darles a conocer un reglamento o unas políticas internas de la empresa. Yo creo que es un tema también de cultura de empresa que se va generando. La gente al momento en que ve que la empresa se ocupa, no se preocupa, se ocupa de poder informar y regular esa relación de una manera más específica y detallada,
al final los mismos trabajadores lo van agradeciendo. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Es difícil a veces, pues, y máxime en empresas grandes que nos han tocado ir a tal vez a hacerles una presentación y a exponerles un nuevo reglamento de trabajo o un primer reglamento de trabajo, que lo lleguen a entender, empiezan a cuestionarse. Hay trabajadores de trabajadores, no llamo los trabajadores necios, porque de verdad que los hay en muchas empresas, pero son aquellos que hilan delgado, ¿verdad? Y empiezan a estudiarse el reglamento y cuando ven recursos humanos está invadido de consultas y a veces no saben ni cómo responderles para que el trabajador también no se vaya a poner a la defensiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importantísimo que cuando una empresa realice unas políticas internas o un reglamento de trabajo, indispensable de que uno se informe a los trabajadores de lo que se está realizando y dos, que los trabajadores realmente estén entendidos y conscientes de todas esas regulaciones para efectos de que se vuelva realmente preventivo y que no se vuelva un problema más bien entre trabajador y patrón. Hablábamos de las finalidades, que lo mencionábamos en el índice. Yo creo que aquí las tenemos muy bien identificadas y las identificamos en 3 finalidades que tienen los reglamentos o las políticas internas, que son brindar seguridad jurídica a patronos y trabajadores en la relación con los derechos y obligaciones de las relaciones laborales. Lo decía Daniela, la cantidad de puntos que se regulan dentro de unas políticas internas o un reglamento, a veces se convierten en infinitos. O sea, hay reglamentos de reglamentos, hay empresas que prefieren hacerlos un poco más genéricos, hay otras que se van al detalle, pero tiene una capacidad realmente de regular cualquier detallito que se pueda presentar dentro de la empresa para efectos de que pues el trabajador nunca vaya a alegar desconocimiento. Es importante rescatar acá que los reglamentos y políticas están siempre supeditados a la legislación, no solo nacional e internacional, y a los mismos contratos de trabajo. No pueden ser contrarios, y eso hay que revisarlo muy bien cada vez que se vayan a generar para que no vaya a haber contradicciones en ese sentido. Como otra finalidad tenemos generar la armonía y paz en el ámbito del centro de trabajo mediante el equilibrio entre los derechos, beneficios, obligaciones y prohibiciones. Podemos decir, dentro de nuestra experiencia con las empresas a las cuales les brindamos asesoría, de que se ha visto estadísticamente un cambio radical en el tema de procesos legales que tienen las empresas cuando han establecido políticas o reglamentos internos de trabajo. Disminuye totalmente. El trabajador hace conciencia, es un proceso, estamos conscientes de que es un proceso, pero al final sí se crea esa conciencia con el trabajador y la aplicación de estos reglamentos o políticas hace que el trabajador se cuide más. Entonces, en eso podemos dar fe de que cuando se generen este tema de este tipo de regulaciones, siempre va a ser un beneficio para ambas partes y hasta un desgaste menor para ambas partes. Y como última finalidad tenemos el de fungir como un instrumento que ayude a instaurar e incrementar las mejores prácticas en las condiciones de los centros de trabajo. Como se los dije, cada una de estas políticas o reglamentos o lo que se vaya a regular dentro de las mismas permite ir haciendo valoraciones que nos llevan a nosotros a tratar de optimizar aún más cada una de estas regulaciones según lo vayamos viendo en las prácticas. Entonces, generalmente nos permite a nosotros o a las empresas poder ir visualizando cada una de estas regulaciones para tratar de ir adaptándolas aún más, siempre y cuando no sea contrario a la ley, para que las relaciones aún así se conviertan aún más armoniosas entre las partes. Como contenido en reglamento, yo creo que en este caso, pues ya Dani va a tomar la palabra de nuevo, pues deben de incluir las normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa para conseguir la seguridad de los trabajadores. Efectivamente, un reglamento de trabajo no es homogéneo, es decir, yo no puedo utilizar
para una manufacturera un reglamento interno para una firma legal, por decirlo de alguna manera, y ponernos nosotros de ejemplo. Cada reglamento tiene su propio contenido dependiendo de las actividades y las necesidades que van teniendo las empresas. Lógicamente, tanto las políticas como los reglamentos tienen lineamientos genéricos que ahora los vamos a ver, pero la regulación de cada uno de esos lineamientos va a depender muchísimo de qué políticas también tiene la empresa con el trabajador, no solo en temas de obligaciones, sino también de beneficios. Y también, importante indicar, hay situaciones que a veces nos llevan a una modificación de las políticas o los reglamentos. Pongo el caso de lo que es el bullying, que ha venido nueva legislación reciente, el hostigamiento sexual, el acoso laboral, tenemos el tema del teletrabajo que pues ahora está mucho más fuerte con el tema de la pandemia. Entonces, todos esos temas de cierta manera hacen que estos reglamentos o estas políticas hayan que ir adaptándolas según las realidades que se van presentando. Así es, tal cual lo que nos dice Eduardo. Entonces, vamos a ver, ya les hemos indicado la importancia y la finalidad de tener políticas, de tener reglamento. Ahora quiero que entremos un poco en detalle, es qué debe de llevar cuando ya estemos ante un reglamento. Aquí nos enfocamos totalmente en reglamento para explicarles más adelante cuál es el procedimiento, pero básicamente esto también lo tendré, o sea, es la misma información para hacer con digamos, una política interna o un manual de procedimiento. Y como lo mencionó Eduardo, o sea, y por eso insistimos tanto, no va a ser algo que va a ser genérico. Ahorita nos decía Tatiana que muchas veces la llaman a ellos a decirle, tienen algo, un machote que tengan que me puedan servir. Y nos encantaría poder decirles, claro, aquí está, tomen uno, pero no sería legalmente ético, digamos, proporcionarles así, porque hay que, como lo he pasado mencionando, hay que adentrarnos al negocio y ver cuáles son las necesidades que cada empresa va a tener. Entonces, entrando en detalle, lo primero es, si estamos hablando de una persona física o una persona jurídica, indicar el nombre o la razón social. La actividad que realiza, lo hemos mencionado, no es lo mismo una firma legal a una empresa que se dedica a la construcción o a insumos médicos. ¿Cuáles son las jornadas? Y precisamente por eso decimos de que va a depender mucho de la actividad que realice. Muchas empresas tienen una jornada continua de 8 a 5, otras tienen diferentes turnos, hemos visto que tienen hasta a veces 3 turnos, entonces todo esto se va metiendo en el reglamento. ¿Cómo se manejan el periodo de descansos, disposiciones de descanso semanal? También aquí influye mucho lo de, digamos, un día como hoy, cuando son feriados, que el feriado de hoy se pasa para el lunes, si es un feriado de pago obligatorio, si es un feriado de pago no obligatorio. Y es importante, y tal vez no voy a entrar mucho en detalle, la manera en cómo al trabajador se le cancela, digamos, su trabajo. Si se le paga de manera semanal, de manera mensual, para poder determinarlo. Todo esto se establece en el reglamento, así como el régimen salarial. Si recibe un salario fijo, si además de ese salario fijo va a tener un sistema de compensación, cómo se evalúa este sistema de compensación, o sea, toda la información referente al salario, aquí la vamos a incluir. ¿Cuáles son los cargos, digamos, que tienen las personas? Si solamente, por ejemplo, tiene o sea, si la profesión de legal manager, ¿qué más hace además de eso? ¿O qué es lo que se establece? Entonces, ahí vamos estableciendo como cada punto que se necesita. Esto es muy importante y como lo mencionó ahorita Eduardo, con este tema siempre vemos como un poco de resistencia, pero por eso siempre tratamos de hacerles ver como no hay ningún problema, todo está bien. Medidas disciplinarias y aplicación. Ok, se establece cómo se va a proceder para poder suspender a un trabajador. Y también aquí nosotros siempre tomamos conciencia de que la falta que cometa el trabajador vaya acorde con la medida disciplinaria. No vamos a suspender a un trabajador por una falta mínima, pero tal vez sí por un conjunto o un cúmulo de faltas que va cometiendo. Si la empresa ha tenido o quiere prever el hostigamiento, el acoso, la discriminación, cómo la empresa quiere actuar ante esto. Entonces, también se establece, digamos, todo un procedimiento interno de cómo se puede manejar.
Lo mencioné ahorita, el tema de vacaciones y feriados, el tema de aguinaldo. Sabemos que el aguinaldo es como dicen, el 13º salario, se paga durante el mes de diciembre, durante los primeros 20 días del mes, cómo la empresa lo quiere manejar, si va a establecer un día fijo, si lo va a dejar abierto. Las obligaciones y prohibiciones que se tienen, como lo dije al principio, dejar claro las reglas del juego. ¿Qué es exactamente lo que se espera? ¿Qué es exactamente, si yo cometo una falta, qué es lo que cuál es la repercusión que voy a tener? Muchas empresas a veces tienen como se diría popularmente, como que marcar con una tarjeta, cómo se controla ese registro de asistencia, cómo se ve el tema de llegadas tardías. Mucho también pasa ahora con el teletrabajo. Nosotros recomendamos a muchos clientes con el tema de teletrabajo de que a veces especifique desde dónde la persona va a tomar el teletrabajo. No es lo mismo yo tomarlo en mi casa en Santana a tomarlo en Puerto Viejo. O si yo estoy en teletrabajo, estoy dándole visibilidad a la empresa de si me voy a movilizar. Entonces, todas estas cosas son situaciones que podrían generar algún, digamos, disconformidad. Entonces, la idea de esto es atacarlas a tiempo y lograrlo, digamos, tener sobre el papel. Aquí le doy la palabra a Eduardo para que nos explique un poco de cómo es el procedimiento. Sí, gracias, Dani. Lo decía anteriormente también, yo creo que esta parte sí es meramente un reglamento, no es de unas políticas internas. Hay que entender también de que con las políticas internas los procesos se convierten más rápido. No tenemos una dependencia de ninguna institución para efectos de echarlos a andar. Es un tema totalmente interno, el momento de estar elaborados y aprobados, digámoslo así, por el patrón y que no hayan, pues, tal vez oposiciones que a veces se presentan. No sé si soy yo, pero te estás como pegado. Sí, no escuchamos a Eduardo. ¿Nos escuchas? No, Daniela, creo que perdimos a Eduardo. Sí, ¿verdad? Porque está como la Ahí línea está pegada. entrando. Bueno, voy a continuar yo y cuando Eduardo venga, pues él sigue sobre el tema. Entonces, como lo mencionaba, parte del procedimiento, aquí nos estamos enfocando nada más en reglamento, porque ya sabemos de que cuando estamos hablando de políticas o manuales, es información meramente interna de la compañía. Es decir, no necesita ningún tipo de aprobación ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, ya que estamos en esto, ya que vamos viendo cuál es el contenido y como les dije, cuál es la finalidad, ¿cómo sería el procedimiento? Lo primero es, realizamos o presentamos la solicitud de que queremos hacer un reglamento ante el Ministerio de Trabajo. El ministerio nos aprueba, digamos, esta solicitud y nos va generando un usuario digital para la compañía, digamos, que quiera sacar. Después de esto se hace una contestación de preguntas realizadas por el ministerio sobre el giro del negocio. Por eso aquí hacemos tanto énfasis en este tema. No es lo mismo una firma legal a cualquier otro tipo de empresa, porque ahí va a depender las necesidades propias, las jornadas, los horarios que van a tener los trabajadores. Una vez que el ministerio nos hace estas preguntas, se hace una elaboración del reglamento. Esta elaboración se hace de manera conjunta entre el ministerio y la empresa. Esto se hace así, Eduardo lo mencionó ahorita, para evitar cualquier cosa que sea contraria a la ley. Como los mencioné desde el principio, en Costa Rica la ley es pro trabajador. Entonces siempre se va a guardar o proteger de alguna manera al trabajador. Después de esta parte, se procede a la parte de aprobación por parte del patrono del reglamento. Ya cuando se tiene, se le pasa a la jefatura y la jefatura dice, estamos de acuerdo, no hay ningún tema. Y esta parte la terminamos con una aprobación del comité de trabajadores. Cuando estamos en este interín de que se tiene que aprobar el reglamento, es obligación de la empresa nombrar a un comité. Ahí tienen que tener a una persona de acuerdo a los empleados que tenga la empresa. Ese comité va a estar encargado de estar revisando, de estar haciendo consultas, obviamente buscando sus intereses.
Una vez se va teniendo toda esta aprobación, ya podríamos decir que ya estamos hablando ante un, digamos, reglamento totalmente aprobado. Lo mencionó ahorita Eduardo. ¿Qué pasa cuando ya yo tengo mi reglamento, pero tengo que hacerle alguna reforma porque ya un punto cambió? Les comento el ejemplo clásico que vimos ahora, digamos, en los últimos meses, pandemia. Con pandemia, con el teletrabajo, muchas cosas tuvieron que cambiar. Aquí lo que nosotros le decimos es que toda reforma que va a tener un reglamento tiene que seguir los mismos trámites que les explicamos ahorita para aprobación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Perfectamente yo puedo modificar un reglamento que ya pasó por la aprobación del Ministerio de Trabajo, pero si yo deseo realizar alguna modificación a este reglamento, es ahí en donde tengo que seguir, como les he mencionado, el procedimiento tal cual de aprobación. Yo creo que, y pido disculpas, pero tuve un desperfecto con la computadora y más bien aprovecho para ponerlo de ejemplo. Tendríamos que ver qué establece nuestro manual de procedimientos o las políticas internas o reglamentos, lo que tengamos en nuestra empresa, para efectos de determinar qué debo hacer en caso de que mi computadora se joda, ¿verdad? Que fue lo que me pasó actualmente. Entonces yo creo que regulaciones hay de todo tipo. Por eso lo hemos tratado de mencionar, de que puede ser a través de políticas, puede ser a través de manual de procedimientos, pero yo creo que si todo está debidamente establecido, en un caso como el que a mí me acaba de pasar, un trabajador no tendría que volverse loco, sino que ya conoce el procedimiento que debe seguir, a quién debe dirigirse para efectos de reemplazar la computadora en caso que se le haya jodido. Entonces yo creo que agarré este ejemplo donde que me acaba de pasar a mí, pero que creo que vale la pena para la materia que estamos tocando, de la importancia que tiene estar regulados en todo sentido dentro de una empresa. Yo sé que pensarán que qué difícil, ¿verdad? Tratar de agarrar todo lo que converge dentro de una relación laboral, también todo lo que converge dentro de las actividades que realiza una empresa o los diferentes departamentos y cómo tratar de meter eso en un solo documento. Pero yo creo que empezando con un documento genérico, cuando ya vamos elaborando un reglamento, unas políticas o unos manuales de procedimiento, eh, la misma empresa se va dando cuenta, uno, de la importancia y dos, de las facilidades que esto genera a nivel también de optimización de procesos internos y de esa armonía que es, la subrayo y en negrita la pongo, la armonía que va generando las relaciones laborales entre patrón y trabajador. Entonces, yo creo que aparte de lo que indico y de lo que aquí se menciona dentro de esta filmina de la importancia de un buen asesoramiento, yo creo que es importante a la hora de generar unas políticas o manuales de procedimiento de que no vayan a ser contrario a toda la legislación, porque no nos podemos decir, no nos podemos enfocar en un código de trabajo o un código procesal laboral. Tenemos tratados internacionales, tenemos la misma constitución que es la que está en la cúspide, digamos, de la pirámide de la normativa del ordenamiento jurídico en Costa Rica, y yo creo que de cierta manera, pues muchas veces los patronos quieren ser tan rígidos que no es lo que se trata el tema de un tema de políticas internas o un reglamento. Yo creo que es regularlo en un buen sentido de la palabra, donde el trabajador no vaya a ver esto como un tema militar, por decirlo de alguna manera, y que más bien genere un sentido contrario a lo que se busca con la generación de políticas o un reglamento o manuales. Entonces, yo creo que es importante esto dentro de una perspectiva del derecho preventivo, de que toda empresa o todo patrono, sea persona física o jurídica, pueda regular en más detalle las relaciones con sus trabajadores. Muchas gracias, como lo ha dicho Eduardo, y ya casi que para cerrar, para tener un chance, si tienen alguna pregunta o consulta, como lo mencionamos ahorita, ¿qué hacer si cambia la legislación? ¿O por qué la importancia de tener un buen asesoramiento?
Nosotros consideramos varios aspectos importantes. Empecemos por aquí. Primero, va a existir, porque conforme la historia o los últimos, hablemos de 10, 5 años, hay modificaciones al ordenamiento jurídico. Entonces, esa es la importancia de contar con personas que conozcan del tema para evitar cualquier tipo de conflicto. Como lo hemos pasado mencionando, es anticiparnos, es nosotros poder analizar cuáles son los riesgos y contingencias. Y si ya tienen un reglamento o unas políticas o un manual, cómo debemos de modificar estos, digamos, documentos. Después también tenemos que el ministerio puede ordenar al patrono el trámite de modificación parcial o total del reglamento cuando estos problemas o conflictos pueden lesionar los derechos de los trabajadores. Lo hemos venido mencionando. Aquí la idea es jamás ir en contra de la ley. Es nosotros ir trabajar con la ley. O si las condiciones de la empresa tienen para hacer mayores beneficios o mayores, no sé, compensaciones que pueden tener el trabajador, todo esto, estos son los documentos idóneos para poder incluirlos. ¿De qué nos encargamos nosotros? Nosotros nos podríamos encargar de estarlos actualizando continuamente de la normativa y legislación. Como les digo, todos los días en el periódico oficial, la Gaceta, sale muchísima información de cómo se está modificando la regulación. Lo hemos venido mencionando, la pandemia, el teletrabajo, cómo ha venido a cambiar la historia de muchas empresas y cómo no solo vino a cambiar, sino cómo vino para quedarse. La historia es muy diferente a como era prepandemia. Asimismo, el ejecutar el derecho laboral preventivo como una correcta elaboración de políticas internas o del reglamento que hemos venido mencionando. También acompañamos y asesoramos legalmente en todo el proceso. Cuando hablamos de acompañamiento, hablamos de lo que mencionó Eduardo en su momento, de hacer capacitaciones con el personal, explicarles la importancia del por qué se tiene que cumplir, anticiparnos a cualquier eventualidad. Y se apoya a la compañía en cualquier situación que conlleve la aplicación de estas políticas. Efectivamente, Dani, yo creo que agregando en ese tema de acompañamiento, no solo es en la generación, en el establecimiento, por decirlo así, del reglamento de las políticas, yo creo que también es importante, y así lo hemos hecho aquellas empresas con las que hemos trabajado políticas o reglamentos, en el momento en que ya quede la versión final, todo el procedimiento que conlleva la comunicación, la divulgación y hasta los refrescamientos que se realicen dentro de las mismas políticas o reglamentos. Yo creo que reunir al personal cuando se va a emitir o a hacer entrar en vigencia unas políticas o un reglamento, es importantísimo ese tema de hacer una reunión y de explicarles el reglamento. Lógicamente, dependiendo del tipo de reglamento o políticas, se hace de manera general, pero se les da la oportunidad a los trabajadores de que lo puedan revisar con anticipación y poder hacer todas las consultas. Y ese acompañamiento generalmente se convierte en consultas legales de dudas que son realmente legales y que a la postre, al resolvérselas ahí mismo, pues los hace sentir con mucho más tranquilidad, ¿verdad? Y ahora, pues, tal vez, Tatiana, si hay consultas que podamos ir respondiendo. Sí, vamos viendo porque aquí ya las están escribiendo. De hecho, Jacqueline está preguntando, ¿podrían las políticas establecer su propio proceso sin necesidad de un manual? Por ejemplo, si establezco una política contra el acoso sexual, ¿puedo incluir en ella el procedimiento, órgano, entre otros, dentro de la misma? La respuesta es sí, totalmente. Más bien hasta se convierte más completa, por decirlo así. Entonces, la gente va a estar totalmente informada del proceder como tal, y no solo el proceder, sino de la regulación como tal, ¿verdad? Ok. Andrea está consultando, ¿el reglamento interno de trabajo puede llegar a limitar? Y entonces pone, si está obsoleto o si se dejaron temas por fuera, ¿no es mejor trabajar solo con políticas internas? Vamos a ver cómo le respondo. Yo creo que esto es un tema de gusto. Tengo que decirlo de esta forma. Si nosotros tuviéramos que emitir un criterio
por un tema de gusto, yo diría que también nos inclinamos por las políticas internas porque se evitan los procedimientos, aparte de que cada cambio requiere también de procedimiento, como lo dijimos anteriormente. Y si las políticas internas no son contrarias a la ley o a la legislación en general, no habría ningún inconveniente porque son de acatamiento obligatorio. Entonces, en ese sentido, pues, si tenemos que hacer una recomendación, yo diría, asesórense y acompáñense de asesoría legal para efectos de que las políticas internas no vayan a ser contrario censo a lo que establece la legislación nacional e internacional. Y con eso también que dice Andrea, la recomendación que también podríamos dar es, si ella siente, por ejemplo, que hay un reglamento y este reglamento está obsoleto, perfectamente se podría modificar. Como hablamos ahorita, hay un procedimiento de reforma que es el mismo de aprobación y así se podría sentir un poco, digamos, como más seguro con ese aspecto. Ok. Jacqueline nos pregunta si el proceso de comunicación, divulgación o consultas puede ser a través del medio de comunicación interno de la empresa o el correo electrónico institucional. La respuesta también es sí, es afirmativa. Sin embargo, nosotros siempre hacemos la recomendación al patrono de ojalá hacer personal para que estén enterados. Les hace sentir más seguros, les da mayor confianza y el trabajador se siente importante. Entonces son aspectos no desde el punto de vista legal, pero que sí hemos podido observar de que tiene un resultado mucho más positivo. Ok. Otra consulta dice, temas como faltantes de caja cuando hay manejo de efectivo o contaminaciones de vehículos cuando se trata de pisteros, ¿deben de estar incluidos dentro del reglamento? No es que deben, es importante entender, el reglamento en sí tiene aspectos que efectivamente el Ministerio de Trabajo pretende regular desde un inicio, pero el menudero, como lo llamamos, va a depender de la empresa hasta dónde quiere regular cada detalle. Okay. ¿Es obligatorio tener un reglamento interno? No. La siguiente, dice Alexander, ¿las políticas internas deben ser firmadas por el trabajador o basta con la simple comunicación de la misma durante un plazo prudencial? Voy a empezar de atrás para adelante. No hay un plazo establecido para efectos de la comunicación de políticas internas. Realmente el trabajador debe estar informado de las políticas como para poder decir que están entrando en vigencia. Entonces depende mucho del patrono cuando quiera comunicarlas. Y si son firmadas, lógicamente es curarse en salud. Pero si se establece dentro del mismo reglamento y en la presentación se dice que cualquier modificación o política nueva que se vaya a realizar dentro de la empresa o que se vaya a establecer dentro de la empresa será comunicada a través del correo institucional, surte efectos de igual manera. Nadie puede alegar después de su conocimiento de una política nueva, de una regulación nueva. Wendy nos dice, algunas sanciones a los trabajadores solamente se pueden aplicar si están en un reglamento de trabajo o en las políticas son igualmente válidas. De nuevo, si en las políticas, lógicamente el reglamento, las sanciones son aprobadas por el Ministerio de Trabajo, el Departamento Jurídico se mete, pero si las políticas internas no son contrarias a la legislación, que la legislación es bastante vaga en el tema de sanciones, serían igualmente válidas, no habría ningún inconveniente. Rocío dice que, ¿qué hacer cuando existe un reglamento interno muy antiguo, más de 30 años? ¿Existirá todavía para efectos del Ministerio de Trabajo? Y menciona también que se han hecho políticas y procedimientos internos más modernos, pero que le queda la duda de qué hacer con el reglamento antiguo. ¿He pegado yo o doña Tatiana? No, creo que fue Tatiana. Sí, voy de Ya te nuevo. escuché. Ahí Por estoy. favor. Sí. La pregunta es, ¿qué hacer cuando existe un reglamento interno muy antiguo, más de 30 años? ¿Existirá todavía para efectos del Ministerio de Trabajo? Y menciona que se han hecho políticas y procedimientos internos más modernos, pero que queda la duda de qué hacer con respecto al reglamento antiguo. Aquí hay que barajarlo un poquito, ¿verdad? Porque están entrando diferentes temas.
Uno, el reglamento interno debería existir dentro del ministerio, no importando el tiempo que lleve, ¿verdad? Y si no ha habido una modificación, pues lo único ahí interesante del reglamento como tal es ver si alguno de las regulaciones o de las pautas que se establecen dentro del mismo va contrario a alguna modificación que haya tenido la legislación, ¿verdad? En materia laboral. Entonces ahí sí habría que revisar un poquito ese tema del reglamento como tal. Y en cuanto a la segunda consulta, que creo que era que se han hecho políticas y procedimientos internos, ¿qué hacer con ese reglamento antiguo? Habría que ver. A pesar de que tiene 30 años, todos los trabajadores están conscientes e informados de ese reglamento. Lo han firmado con el contrato de trabajo, que es otra de las recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros clientes, de que siempre que haya un reglamento o unas políticas internas con trabajadores nuevos, que cuando se vaya a firmar el contrato de trabajo, también que se incluya como anexo las políticas internas o el reglamento. Y lo otro es que si el reglamento existe y se han ido creando esas políticas internas más modernas, y está en vigencia el reglamento y si es contrario a las políticas modernas, ahí sí se recomendaría hacer una revisión y un comparativo de qué han estado regulando en uno y la otra para tratar de hacer un único documento y ver si quieren mantenerlo haciendo una modificación al reglamento ante el Ministerio de Trabajo o declarar ese reglamento como finiquitado, por decirlo así, y meter en vigencia solamente las políticas internas. Ok. Cristina dice, ¿qué sucede si algún colaborador no está de acuerdo con alguna política definida? Siempre, vamos a ver, puede que no estén de acuerdo. Lo que pasa es que va a ser de acatamiento obligatorio. Si no están de acuerdo y sucede algo con esa política de la cual no estuvieron de acuerdo, si no es contraria a la ley, el trabajador va a salir afectado. O sea, se aplica de igual manera. Silene dice, ¿en qué condiciones se puede incorporar en las políticas el rebajo a un trabajador por daño a equipos o pérdida de estos por descuido? Es hilar muy delgado en este momento, ¿verdad? Yo creo que ya ahí a doña Silene ahora va a quedar la información nuestra de contacto y con todo gusto pues se la podemos tal vez responder porque tendríamos que hacer una serie de consultas también, ¿verdad? De cómo se ha venido regulando eso y también para poder darle un poquito al punto según la necesidad que tenga la empresa para que representa, ¿verdad? Pero sí, doña Silene, ahí nos ponemos a disposición y podemos ver ese tema por separado porque ya es hilar un poquito muy delgado sobre una regulación en particular. Vamos a ver, cierro con dos preguntas más, una de Sonia y de Hazel. La de Sonia dice, si un reglamento tiene más de 35 años, ¿se puede aplicar medidas disciplinarias como por ejemplo suspensión por tardías? Totalmente. O sea, el tema del tiempo, el reglamento, no hace que no pueda ser aplicable actualmente. O sea, si, de nuevo, si no es contrario a lo que establece la legislación hoy día y se encuentra vigente entre el Ministerio de Trabajo, porque aquí en este caso estamos hablando de un reglamento totalmente aplicable. Y la última de Hazel dice, si no tengo un reglamento interno, ¿puedo aplicar una suspensión sin goce de salario? Pregunta difícil de contestar, así se lo digo. Yo creo que habría que establecer los parámetros para efectos de ver de cuál es esa falta cometida por el trabajador para poder ver si aplica o no una suspensión sin goce de salario. Yo creo que en este sentido, al no existir reglamento, no existir una política interna, en ese sentido sí le recomendaría que se asesore desde el punto de vista legal. Lógicamente también en esto somos totalmente transparentes, podrían hacer hasta la consulta del Ministerio de Trabajo. Tienen que tener cuidado, porque también a veces las respuestas del Ministerio de Trabajo tambalean, desbalancean un poco. Entonces, diría que si no hay un reglamento interno de trabajo, no es que sea imposible la suspensión sin goce de salario, pero hay que tener cuidado en cuándo aplicarla. O sea, no puedo decir
que Daniela llegó tarde 15 minutos hoy y la voy a suspender sin goce de salario por una semana. O sea, hay que tener muy claro el tema de la gravedad de la falta también, ¿verdad? Para poder llegar a ese punto de la suspensión. Y creo que antes de la suspensión sin goce de salario, habría que haber aplicado otras medidas anteriormente, como una llamada de atención verbal, una llamada de atención por escrito, y llevar un procedimiento ahí que pues ya se pueda justificar esa suspensión sin goce de salario. Bueno, creo que con esto cerramos. Quien me está escribiendo, efectivamente, la charla se grabó y les vamos a compartir a ustedes el enlace para que puedan tener la grabación, y también les vamos a compartir el material de apoyo que utilizó Daniela y don Eduardo en la exposición. Entonces, eso se lo vamos a hacer llegar a ustedes ahora en la tarde. Y nada más cierro agradeciéndole a la empresa ERP Lawyers, Daniela y Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente sabemos que era un tema de interés y lo han abordado muy claro, y yo sé que las personas están satisfechas, si no, no me estuvieran escribiendo ahí como necesito la presentación, necesito la presentación. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. No, un gran placer de nuevo practicarles el agradecimiento a ustedes y a todos los que nos acompañaron. Y como lo dije antes, quedamos a disposición y pues será un placer servirles si así lo requieren. Daniela, ¿ibas a decir? Bueno, sí. Sí, muchísimas gracias. De verdad que un gusto poder compartir este espacio. Estamos a la orden para cualquier cosa. Aquí le quedan nuestros datos, igual van a tener la presentación. Cualquier cosa, de verdad que a la orden. Excelente. Muchísimas gracias entonces a todos los participantes. Un saludo, que tengan una linda tarde y, como siempre les digo, estén atentos a nuestras próximas charlas que se vienen en las siguientes semanas. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego a todos.